ni un paso atrás. Había que pegarse al terreno y resistir, aguantar. Rojos, malos, tacatá, tacatá. La batalla del Jarama, a mi manera de ver, es la primera batalla frontal de la Guerra Civil Española, donde se emplea una tecnología potente de guerra. Nunca antes se han enfrentado en campo abierto, lo han hecho un poco en la carretera de Coruña, pero en campo abierto, dos fuerzas tan equilibradas. Es interesante porque ese equilibrio difícilmente se va a repetir durante toda la Guerra Civil. Madrid no tenía otra salida que la carretera de Valencia. Ellos querían cortar aquí la carretera a Valencia y luego seguir aquí los ataques para cortar la de Barcelona y entonces sitiar a Madrid para que se rindiera. Ellos estaban muy interesados en cercar Madrid porque la única vía de comunicación que teníamos para recibir víveres y para recibir armamento pues era la carretera de Valencia. Y Madrid estaba aislado simplemente como una cometa que nada más tiene un hilo y que se corta ese hilo pues se la lleva el viento y desaparece y se hubiera podido pasar con Madrid en aquellos momentos, ¿no? En tan solo 2 días de batalla, los rebeldes rompieron el frente, controlando todo el valle del Jarama, desde Cienpozuelos y Pinto hasta La Marañosa, aproximándose al objetivo de la carretera de Valencia frente a los pueblos de Rivas y Vaciamadrid. En las siguientes jornadas, el ejército sublevado cruzó el río Jarama por diferentes puntos y centraron su ofensiva en la toma de Arganda del Rey y Morata de Tajuña. Los primeros escuadrones empezaron a pasar ya a los llanos del Jarama. Pero había una dificultad y es que el río estaba en medio y entonces teníamos que pasar, pues los de a pie
pues en fin, a trancas y barrancas iban pasando, pero los de a caballo, pues ahí los caballos es que, bueno, entonces el único remedio que hubo era pasar por el puente de Pindoque, un puente de hierro que había sobre el Jarama, que no he vuelto por allí. Y al pasar el puente de Pindoque, se me cayó el caballo con la ametralladora, el trípode y todo al río. Y mira por dónde, pues me dieron un tiro en la pierna derecha. Y ahí salía sangre, y no sé si que cogió una vena. Se asustaron los de la escuadra que llevaba conmigo, y ¡ay, que está herido, no sé qué y tal, pum, pum, y me llevaron. Yo era de las Fronteras Socialistas y entonces me puse en contacto con todos mis socios, mis compañeros, y nos fuimos a Arganda, al Partido Socialista, a enrolarnos, a decir que queríamos ir al frente. Y entonces fue cuando organizamos un batallón de voluntarios, y de Arganda fuimos muchos, éramos unos 30 o 40 voluntarios. Mi intención no era irme voluntario a la guerra, porque, yo no sé, lo primero, no tenía nociones de lo que era eso. Y lo segundo, que es que yo salir voluntario para una guerra, me parece que eso era muy fuerte, ¿no? La resistencia civil acompañó siempre a la resistencia militar, ¿no? Y el pueblo de Madrid el no pasará no solo fue para los milicianos, era para multitud de gente que en la calle, a pesar de los bombardeos y tal, les veías ahí trabajando. Salían las mujeres y nos decían, pero cobardes, ¿a dónde vais? Trae el fusil. Y ellos eso lo veían, porque veían a las mujeres y a todo el mundo que se ponen dispuestas a luchar para que no pasaran a Madrid. Como los combates habían empezado muy fuertes en el Jarama, nos sacaron algunos oficiales para cubrir bajas. Estaban locos, estaban rabiosos por cercar Madrid, los nacionales. Pero dieron con un ejército que, amigo, la gente que estábamos en la sierra, que ya estábamos fogueados y estábamos, pues nos trajeron Madrid, que ya teníamos nosotros el cuartel en Juan Bravo. Y allí nos estuvieron descansando 2 días, pero resulta que era cuando ya empezaron por la parte de Toledo a avanzar por acá. Y nos cambiaron a Toledo, nos llevaron hasta que nos paramos ya en Carabanchel, toda esa parte, ahí ya se quedaron ellos. Estaba en el sur del Tajo y nos pidieron del sur del Tajo, que viniéramos con un batallón de refuerzo. Por eso se metieron en los refugios, lo que nos permitió salir por la llanura donde avanzábamos hacia ellos, y como nos tiraban de la Sierra de Naval, pero era de arriba abajo, pudimos llegar hasta a sus trincheras. Y cuando quisieron reaccionar era tarde ya. Por eso tuvieron tantas bajas y cogimos tantos prisioneros. La llegada nos recibieron muy mal. A cañonazos ya todo muy mal, porque allí estaban ellos muy fuertes, la artillería, la aviación, los bunkers aquellos que tenían, pum pum, y nosotros tiraban allí en tierra. Había bombardeos de aviación tan tremendos que bombas de 500 kilos o más, yo sé que estamos en tierra, cuerpo a tierra, y la deflagración de las bombas no levantaba del suelo. Eso eran los Junkers nuestros, que pasaban en oleadas sucesivas bombardeando todas las líneas. Te machacaban materialmente todo el terreno, te lo dejaban trillado, allí no dejaban nada con vida. Los tanques que llevaban acompañaban a los tanques de la infantería, pero los tanques fueron demasiado deprisa y se retrasaron, claro, por nuestro fuego, ¿no? En esto que vienen los junkers, que eran bombarderos, y tiras al suelo, mira que viene, claro, pero bueno, tiran un montón de bombas. Un día tras otro, y antes de los ataques de infantería, se suceden los fuertes castigos de artillería y las numerosas pasadas de la aviación, que arrojan bombas de hasta 500 kilos. Otro bombardeo, allí teníamos un refugio
y me quedé a la entrada, no me gustaba esconderme al final. Y ten en cuenta que al tirar las bombas te quedaba sin aire, sin oxígeno, un momento, y era que la explosión, pues, en fin, alejaba el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. Nos llevan hasta unas palas, picos y palas para enterrarnos. Antes de avanzar por primera vez las brigadas internacionales, nos sometieron a un bombardeo con el 1240 ruso. El 1240 era una artillería estupenda, muy superior a todo lo que teníamos nosotros, y con bombardeos de 6 y 7 horas seguidas. Los combates que se formaban de aviación, eso era de miedo. Allí se ponía en juego toda la aviación que tenían los unos y los otros. Y a veces los combatientes se paran para contemplar los duelos aéreos entre los pilotos de los cazas, los Ratas y los Curtis contra los de los Fiat y los Messerschmitt. Uno de esos días que estábamos allí, vino la aviación nuestra, y los chatos y moscas nuestros, que ya empezaron a venir, y allí se tuvieron que retirar los nuestros, porque los Messerschmitt alemanes, eran muchos, huyeron los nuestros, pero uno de los nuestros se volvió y los atacó, y echó dos abajo. Pero al retirarse, bajó muy a ras de tierra y cogió un poste de la luz y quedó entre las dos líneas, y era una chica rusa. La aviación fascista nublaba el sol cuando venían, y que empezaban a las 6:30 de la mañana, oleadas de aviones, y ametallándonos los Messerschmitt, nos barrían, nos hacían. A medida que iba avanzando la guerra, cada vez más aviones. A nosotros nos ganó la guerra a Alemania. Los republicanos, que en un principio se habían visto sorprendidos por el rápido avance de los rebeldes, contraatacaron con una dureza inesperada, haciendo retroceder al enemigo en varias posiciones. El ejército republicano, al mando de los generales Lister, Gall y Walter, con el importante apoyo aéreo de los aviones rusos, los populares Chatos y Moscas y los tanques de Pavlov, ponían freno a la potente maquinaria militar de los sublevados. Hay unos combates durísimos que duraron 2 meses, ataques, contraataques, artillería, terrible aquello, con muchas bajas por parte de los dos. Las brigadas internacionales, formadas por voluntarios venidos de todo el mundo para luchar en defensa de la República, intervenían en la guerra por primera vez de forma organizada. Su actuación resultaría decisiva para el freno del avance franquista, no tanto por el número de batallones que participaron, como por la formidable disciplina que demostraron sus combatientes. Generalmente tenían mandos rusos, tenían armamento ruso, el mejor armamento que había entonces en el ejército se lo dieron a ellos. Y era con Lister y el campesino, pues estaban siempre en vanguardia. Los primeros que recibían las tortas eran ellos. Hicieron un trabajo muy importante porque también vinieron la gente que se daban cuenta de la importancia de nuestra república. Eran unos tíos preparados, ¿no? Preparados sobre todo ideológicamente, que es como luego puede dar resultado. No era gente del contingente que a los 2 ruidos sale corriendo, ni mucho menos. Qué buena gente, qué ánimos nos daban encima ellos. Yo he tenido mucha suerte, que toda la gente que nos ha rodeado era muy buena gente. Hubo un desfile por las calles de Madrid y el pueblo estaba en la calle aplaudiéndolos. Eran unos excelentes compañeros. Eran una gente buenísima, buenísima. Lo daban todo. La misión nuestra era la de empezar a trabajar, a fortificar y evitar que la gente llegara espantada, porque había mucha gente que tiraban los fusiles y salían corriendo. En el ejército de la República, lo primero, había militares profesionales. Unos eran buenos, pero otros no eran buenos. La milicia no valía para nada, valía el coraje que había que echarle para parar a la gente de que venían a por ti. Estábamos avanzando casi sin dificultad,
Cuando nos tropezamos por la primera vez, nosotros, no sé si fueron las primeras intervenciones de las brigadas internacionales, con la 15 Brigada Internacional. Nos dijeron que al amanecer del día siguiente comenzaría el ataque de la aviación. Yo tenía mi arma, con balas nuevas, ya había hecho 3 disparos, así que sabía cómo usarla. Nos levantamos a las 6. Creo que tomamos un café, aunque pensé que sería mejor entrar en acción con el estómago vacío. Esperamos. Algunos encendieron cigarrillos franceses. Y entonces me dijeron, «Hey tú, yankee, ¿cómo te llamas?» «Smith». Esta va a ser una operación muy jodida. Haz lo que nosotros hagamos, porque si no estarás muerto. Le miré y no supe qué decir. Eran internacionales. Luego, al poco tiempo ya empezaron a retirarlos. Pero ahí eran internacionales, gente muy buena, gente magnífica. Lo que pasa es que, y además, si no los retiran, claro, son las cosas que han pasado que no son para explicar. Pues yo no sé lo que hubiese pasado, porque era una punta de lanza de la República, las unidades internacionales, gente muy motivada, muchos de ellos tenían experiencia de guerra, y bueno, era gente muy dura. Alba Bessi aquel día le parece el peor de su vida. Las granadas caen por miles durante más de 7 horas sobre las posiciones que ocupa su batallón. Cada pulgada de terreno recibe un impacto. Piensa en sus hijos mientras oye los gritos de un camarada herido a pocos metros al que no se puede evacuar porque es imposible levantarse sin recibir un tiro de ametralladora. Bessi siente durante ese tiempo todo y nada. No fue el pueblo de Madrid el que nos paró, fueron los internacionales de la 15 Brigada Internacional. El mejor amigo de Bob Doyle, este otro brigadista irlandés, luchó también en el Jarama, pero tuvo peor suerte que Smith. Cada año, Doyle se sitúa frente al Cerro del Pingarrón y las Colinas del Suicidio y rinde un callado homenaje a su compañero muerto. Un océano por medio y medio continente, fronteras y montes, en el alto horizonte, y gobiernos que me dijeron no puede ser. Irlandeses como Bob Doyle lucharon en uno y otro bando en la batalla del Jarama. Lo mismo ocurrió con los voluntarios italianos. Compatriotas de muchos países acabaron enfrentados en una guerra que en buena lógica hubiera sido en cualquier otro contexto una guerra extranjera para todos ellos. At 9 o'clock the order came over the tops. A las 8 o a las 9 llegó la orden, a la cima. Los chicos se miraron entre ellos y sonrieron. Nos dijeron, saltad sobre la cima, poneos detrás de cualquier cosa grande y cavad un agujero. Y yo creo que salvé mi vida porque hice lo que me dijeron. Me sentía ya todo un soldado. Pero muchos chicos resultaron muertos. Fue muy doloroso. ¿Qué más puedo decir? Los hombres que han estado varios días viviendo tirados en el suelo empiezan a recibir, al ponerse el sol, la visita de los zapadores, armados con picos y palas, que llegan y se ponen a la tarea de hacer trincheras. Luego les dejan sacos vacíos para que cada combatiente rellene los suyos y se van. La vida cambia. Ahora se puede uno mover de un lado a otro de pie y charlar con los compañeros y hasta pasarse un pitillo cuando lo hay. El frente se ha estabilizado y todo es rutinario. El castigo de la artillería, los asaltos, los cadáveres sin recoger, el calor, la sed, el polvo. Allí pasamos de todo. Primero porque es que
Estábamos en la trinchera y para descansar un poco nos echamos a dormir y resulta que si nos descuidamos nos ahogamos porque empezó a llover y aquello se inundó, pero seguíamos al pie de la ametralladora y no había que se moviera. O sea que pasar de todo, malo, sin sabores, en fin. Los internacionales sienten pánico ante esas tropas, de las que se cuenta que abren el vientre de los enemigos para llenarlo de piedras y que les cortan los genitales y los meten en la boca. Los moros avanzan limpiando las trincheras con bombas de mano cada 10 metros. Es una oleada imparable y tomarán la cota. Dicen que los rojos a los moros temían mucho. Y yo digo que si sería por eso, creo que los rojos corrían para atrás que para qué. Dicen que temblaban mucho a los moros. Nosotros a los moros no los podíamos ver. Además, ellos tampoco seguramente nos podían ver a nosotros. Pero es que los moros tenían ya de sí, y ya los habían traído aquí a España, mira, que podían hacer lo que querían. O sea, que si querían matar, mataban, si querían violar, violaban, y si querían, mira, si te despojaban de todo. Porque la primera cosa que nos han explicado los que cayeron prisioneros, enseguida les quitaron las botas, les quitaron, si tenían un chaquetón bonito o lo que sea, todo se lo quitaron. Los marroquines muchas veces culeaban. Muchas veces empezaban guau, guau, guau y salían para atrás. Lo que es que nosotros los llevábamos siempre, no sé por qué, pero siempre iban entre nosotros y la 13 banderas, siempre los llevábamos en el medio. Otra cosa que veía mucho miedo era con la caballería mora, porque echaban 4 caballos con 4 moros de estos y la gente perdía el culo. Venían con el fusil allí, los moros, borrachos, no sé. Y entraron a las cocinas, mataron a 2 o 3 cocineros y tuvieron la mala leche de meterlos en una caldera que estaba puesta para el rancho, le metieron a 2. Eran cobardes, eran valientes cuando los daban, pero no, cobardes. Él luego decía que no, pero cabrón, estás aquí. Los moros eran soldados profesionales, todos ellos, y ellos estaban acostumbrados a hacerse la guerra porque era su deporte favorito en Marruecos, unas tribus contra otras, unas cábilas contra otras. Eran mercenarios, sí señor, mercenarios eran. En eso sí, tenían la falta, además entramos en un pueblo, lo primero que hacían era registrar todas las casas y todo. Robaban mucho, eso sí, robar todo lo que podían. Además se caía uno muerto y le dejaban en pelota enseguida. Ahí había que jugársela, porque si entraban al pueblo que cogían, hacían una limpieza de miedo. Y claro, eso había que pensarlo un poco, tener a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos y a tus primos, y ya mayores de edad. Y en ese momento comienzan el asalto 2 tabores de moros de Melilla. Yo veía que antes de entrar en combate, sobre todo cuando íbamos en camiones, se ponía a cantar una canción monótona que a mí me ponía los pelos de punta, no sabía lo que era. Y cada vez que íbamos en combate los tíos, yo luego me enteré, lo que cantan es unas suras del Corán en donde se pide que el guerrero que va a morir vaya al paraíso. Mataron a mucha gente nuestra, a mucha, que subían a coger las trincheras y se quedaban los tiros cortos y mataron a la infantería nuestra a cantidad. Y allí todos estaban mezclados, los rojos y los nacionales, muertos y heridos. Gerardo San Pedro ve cadáveres de ambos bandos en tierra de nadie, sin que pueda dárseles sepultura. Algunos heridos le piden agua o le ruegan que le remate de un tiro. San Pedro y los suyos no pueden hacer nada por ninguno de ellos porque están destrozados. Los heridos agonizan entre los muertos que hieden de forma insoportable. Yo tenía que andar agachado, porque no podía, tenía los pies ya todos en carne viva. Y tenía que andar como un animal,
con las piernas, con los brazos y las piernas, porque los pies los tenía infectados todos de esto. En Azaila, yo recuerdo que fue, creo, en Azaila, estuvimos 3 días cercados y a los 3 días sin comer ni beber. Lo más duro era no beber. Y a la salida, en un charco que había, donde habían pasado unos muros, era aquello barro. Nos pusimos a brevar como si fuésemos bestias. Pero que eso era, bebíamos barro, pero que estábamos deshidratados. No nos pasó nada. Tenían una bomba que se llamaba de piña, de hierro, toda ella de hierro, y mataba 6 o 7 de una vez la bombita esa, porque se desparcía mucho. Y nosotros, como no teníamos nada, pensamos en hacer con los botes de leche condensada, pues se pensó, pues se desayuna con leche condensada en vez de con la normal, y el bote se aprovecha para hacer la bomba. Tenía ahí unos tornillos, unos clavos, y tenía un poco de dinamita. A lo mejor hasta le echábamos poca porque no teníamos mucha. Bueno, pues fingíamos que teníamos bombas, pero no alcanzaba casi, alcanzaba muy poco. No tienen tiempo de colocar sus escasos enseres. Las órdenes son que tomen el Mauser y recojan una dotación de cartuchos y bombas de mano. Forman y marchan hacia el cementerio atravesando el pueblo. Entre el reventar de granadas dejan atrás la carretera y aceleran el paso para entrar en el camposanto. Suenan los explosivos y disparos. Hay combatientes por todas partes, tirados en el suelo y disparando con el fusil colocado por encima de sus cabezas, muchos de ellos, y arrojando granadas sin descansar. Criado ve las siluetas de los enemigos y hombres caídos en torno a las tumbas, algunos de ellos pidiendo auxilio. Y ya por la noche, el mismo día 15, no se oía nadie, nada, ni un tiro, ni nada, ni nada. Lo que sí se oía eran los lamentos de los heridos pidiendo socorro y auxilio, porque sus compañeros no los retiraron porque no quisieron, porque no pudieron o porque no quisieron. Nosotros estábamos ahí arriba. Claro, ellos no, cuando salían de ahí, pues ya iban muertos. Al salir de la tenencia ya iban muertos, las criaturas, la verdad es esa. Pues nosotros estábamos arriba de todo. Pero evidente que el que los mandaba no tenía mucha idea de la táctica. Isidra Carrés es cabo de camilleros. El doctor le va diciendo qué hacer con cada uno de los heridos que llegan sin pausa. A ese le curas y a Barcelona. A ese ya le puedes dejar en el rincón. Muchos de ellos son víctimas del mal estado o la sobreutilización del material, sobre todo de las ametralladoras refrigeradas por agua que revientan porque no se les da un respiro. Los sanitarios se pasan el día curando heridos y alineando muertos, y por la noche toca enterrarlos. Va a ser el día 23 contra ese flanco izquierdo nacional. Lo va a atacar Lister con casi 2 divisiones contra el Pingarrón. El día 20 caen 4.000 bombas del 10,5 y del 7,5 contra las casamatas y las trincheras de Pingarrón. Pero el día 23 es el gran día. Los nacionales pierden por 3 veces la posición del Pingarrón, por 3 veces es reconquistada por las tropas de Lister y por 3 veces de nuevo es conquistada otra vez por las tropas nacionales. Vino la pasionaria y nos dijo que si cogíamos el Pingarrón, que nos daba 3 días o 4 días de permiso para Madrid y nos daría un camión de tabaco. Claro, los combatientes querían, porque nosotros no teníamos tabaco. Nosotros, los que fumaban, yo no fumaba, fumaban hojas de patatas secas, no había tabaco. Tabaco lo tenían los fascistas. Nosotros teníamos el papel de fumar, de liar. Por oleadas salían de la trinchera, y por oleadas. Y claro, tú fíjate, con 12 máquinas que teníamos nosotros emplazadas ahí, para los fusiles ametralladores, para esas criaturitas, ¿dónde iban? Y que no había más remedio que hacerlo. No es que fuese capricho nosotros de hacerlo, que había, porque si no, ya venían ellos a por nosotros. Y luego, después de todo eso,
cambiábamos, ellos tenían mucho papel de fumar, y nosotros teníamos mucho tabaco, ellos nos daban papel de fumar y nosotros le dábamos tabaco. Nosotros creíamos que el cerro Pingarrón era un bocadillo fácil. Después ya despertamos. No, que hay una fortaleza, amigo. El día 23, que subimos 3 veces al Pingarrón y no pudimos conseguir nada. Lo tenemos que dejar por abandono. Subimos una por la mañana. La última vez que subimos luego subimos otra ya, no sé, y luego la última subimos a eso de las 5 de la tarde. Y allí fue un descalabro, allí nos hicieron polvo. Un cabo de otra unidad de infantería era nada más y nada menos que alemán, que le dieron 7 u 8 tiros en el cuerpo, que se rompía la camisa y tapaba los agujeros y seguía disparando, y allí mismo le dieron la laureada de San Fernando, alemán. Yo el día clave allí fue el día más de la noche del 22 al 23, fue lo más duro de la batalla del Jarama. Llegamos a estar arriba, pero lo que pasaba que cuando tú llegabas al Pingarrón, entonces había, no sé si 4 o 3 o 5 casas, había unas casas por allí. Había unas casas por allí. Pero es que cuando tú, por ejemplo, cuando llegabas arriba a lo que era la meseta, pero es que tenían la ametralladora y te batían todo, pero estabas a lo mejor un día en esa. Las ametralladoras crepitan. Son las armas que causan más bajas. Y el teniente y yo, un teniente que había, que no era de mi compañía, pero tiraba muy bien, y aquel me enseñó a tirar. Y ya cantábamos la máquina, porque ya puede uno tirar tiros y tiros si no te dicen de qué manera y cómo, cantar la máquina tan, tarran, tan, 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 tarran, tan, tan, porque nada más que tocabas, ¡trum!, tirabas 20 tiros. Y amigo, el teniente me enseñó, y dijo, te voy a enseñar cómo, y así me lo hizo. Me enseñó a tirar, y ya cantaba yo la máquina igual que él, tan, tarran, tan, 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 tarran, tan, tan, y eso no lo hace uno con pocos tiros. No disfrutaba poco yo. Llevaba otro fusil ametrallador, había un montón de cápsulas vacías, las cápsulas, y cómo los veías rodar cuesta abajo, porque había una cuesta muy derecha, muy empinada. Al final, pues yo, por cachondeo, como le cogí mucho aprecio y cariño al fusil ametrallador, pues hacía pam, 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 a las tocar los cojones. Me hice daño en los codos y en la rodilla, y en aquel momento entró un señor, un enemigo, con la puerta, y claro, me distinguió por detrás que estaba la claraboya de por donde había entrado. Pero el hombre me disparó un tiro a la cabeza en lugar de tirarme al cuerpo. Yo desde el suelo, yo generalmente ni sacaba la pistola cuando operaba, pero ahí, porque era de noche generalmente, pero ahí la llevaba en la mano, le disparé 3 tiros y era la única persona que he tenido que matar, y él al mismo tiempo avanzó para pincharme con la ametralladora que tenía rusa, y no me pinchó porque el pobre cayó, pero si no me pasa como a un pollo, vamos. La falta de víveres se hace notar en algunas unidades. Unos soldados no tienen que llevarse a la boca y otros, en cambio, no pasan hambre. No, nunca. Tirábamos comida nosotros. O sea que la organización, ya sea del mando tal, buena y buena. Joan Cardona y sus compañeros son de los que tienen peor suerte y han comenzado a comer ratas de agua. Unas ratas gordas como conejos que hacen a la brasa con una preparación especial de hierbas. Es un gran descubrimiento gastronómico, especialmente interesante cuando se interrumpe el suministro. Pero yo creo que una vez que tuve maneras de pesarme, había adelgazado 30 kilos, no 30, pero
15 kilos, sí, una cosa así. Pero de miedo, que también adelgaza el miedo. Nuestra especialidad era la noche. Yo por eso, la oscuridad y la noche, yo ya nunca tengo recelo. La noche es para todos, y si sabes moverte en ella, tienes ventaja. O sea que, a mí, la oscuridad ha sido mi salvación. Yo vivo por la oscuridad. Yo no desenfundaba ni la pistola, yo iba al asunto, ¿no? A mover mi gente, ¿no? Que luego ya no podías aguantar el fuego, porque es que luego, no solamente ya de la cosa de la fusilería y la cosa de las ametralladoras, sino la cosa, por ejemplo, de la aviación y la artillería, ¿no? Pero particularmente la artillería te machacaba. Jesús Latorre es un vasco de Murguía que pertenece a una batería alemana. Dispara un cañón del 88 y hace tiro directo contra las trincheras republicanas. Porque empezaron a escapar ya, nosotros tiramos, entonces el general Yagüe nos mandó tirar nosotros de Bou a tiro fijo, encima de las trincheras. Nosotros a 2 metros de altura de las trincheras, allí explotaban las balas nuestras, eran unas balas así de grandes. Que allí fue casualmente, en la última subida que hicimos fue cuando mataron a esos 3 de la artillería. Nos pilló un cañonazo y estos estaban preparando, porque llevábamos unas cajas con las cintas y estaban preparando eso, les cogí allí la metralla y les partió. Quedé yo y otros 2 sirvientes de la máquina. Yo nunca pensé salir vivo de allí. No, aquellos días no pensaba, no. Entre la sed que pasaba, la escasez de agua, y entre los tiros que había allí, aquello era una ensalada que no... era mala de digerir. Lo que pretendían que no cortásemos y aislásemos Madrid, lo consiguieron. No pudieron. Una guerra civil, eso es lo peor que hay en el mundo entero. Porque son hermanos con hermanos. No es un español con un francés, no, es un español con otro español. Eso es lo peor que hay. Toda la guerra es mala, ¿verdad? Porque la guerra es mala en sí y la sufre un bando y el otro. Por eso los que hemos sido guerreros somos los que más odiamos la guerra, porque la conocemos. Yo odio la guerra, yo siempre contra la que sea. Fuera, no quiero guerras. Olvidar no, porque yo no puedo olvidar, pero sí, perdono. Allí aprendimos a ser solidarios, allí aprendimos lo que se podía hacer en realidad en el mundo con la gente y luchamos hasta el fin. Estábamos todos deseando tomar Madrid, deseando acabar aquello, porque aquello no tenía sentido. Aquello para nosotros, una guerra civil, no tenía sentido. Yo con 20 años, ¿cómo voy a pensar de una guerra civil? Si eso no lo piensa nadie. Cada uno es lo que ha sido y no puede renunciar a lo que ha sido. Y bueno, y hay que asumirlo, ¿no? Y se acabó. Yo tengo una familia de estos jóvenes de hoy, hijos de mis primos, hijas, hijos. No nos hables de la guerra, no queremos saber de la guerra. Pero ¿cómo yo no voy a hablar de la guerra si forma parte de mi vida? Si a mí me cogió con 19 años y estos tienen todo regalado hoy. No les falta de nada con sus padres. Si no trabajan, les alimentan los padres. Pero esto en aquella época. ¿Cómo no voy a hablar de la guerra? ¿Cómo aquello ha quedado suprimido si hoy hay escritores todavía hoy que están escribiendo sobre la guerra de España? ¿Qué es eso, hombre? ¿Cómo vamos a olvidar nosotros la guerra?